ahora sí ya estamos listas y vamos a comenzar poniendo este tiempo en las manos de Dios porque es importante ponerlo a Él sobre todas las cosas, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres bueno, Señor, te damos gracias porque tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana, porque tú, Señor, siempre estás mostrándonos tu amor, Señor, que, que desde un principio derramaste sobre nuestras vidas, Señor. Dice tu palabra que tú nos amaste primero. Gracias, Señor, por ese amor tan hermoso, tan perfecto, Señor, incondicional, Señor. Gracias, Padre. Señor, en esta mañana queremos poner en tus manos este tiempo donde vamos a leer tu palabra, Señor, pero queremos escuchar tu voz. Queremos que seas tú quien hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor. Así es que disponemos todo lo que somos, Señor, y nos sentamos a tus pies, Padre, para poder escuchar lo que tú tienes que decirnos en esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues buenos días a todas una vez más. Vamos a comenzar la clase de hoy, que ya es nuestra lección 88. 88, ya estamos en el capítulo 30 de Proverbios y ya nada más nos quedan 5 clasecitas para terminar. Las invito a que no se pierdan el día de mañana va a estar con nosotras la pastora Cheli Coahuitzo, que ella es mexicana y está misionera en Cannes, Francia, con su familia. Es una mujer tremenda, de verdad que Dios la usa tremendamente. Una palabra muy poderosa de parte de Dios. No se lo pierdan mañana. Y la próxima semana vamos a tener dos oradoras más, pero no me adelanto a la sorpresa. Entonces, vamos a comenzar esta mañana con el capítulo 30, Proverbios. Vamos a ver los primeros 10 versículos. Y de verdad que sí me costó un poquito de trabajo buscar un título y encontrar los temas porque hay un tema en particular que a mí que movió mucho mi corazón, pero bueno, vamos a ver qué dice y como les digo, para no estarme dando vueltas y tardarme mucho, voy a leer este voy a leer la clase que les enviamos y ya vamos a ir comentando. El título que le puse a estos 10 versículos fue Reconociendo nuestra limitación humana y el valor de la palabra de Dios. Reconociendo nuestra limitación humana y el valor de la palabra de Dios. Y vamos a ver por qué le pusimos este título. Proverbios 30 del 1 al 10 es Agur, que es el escritor de este proverbio, expresa su humildad y su limitación en comparación con la grandeza de Dios. Estos versículos comienzan con un reconocimiento sincero de la falta de sabiduría humana, contrastando nuestra fragilidad con la sabiduría perfecta de Dios. A través de una serie de preguntas retóricas, Agur recalca la incapacidad del ser humano para comprender plenamente los misterios divinos. Y bueno, como siempre, más adelantito vamos a ver qué son estas preguntas retóricas. Ya me atoré aquí, ya que ya no sé de qué estás hablando. Bueno, no se preocupen, adelante les voy a decir qué son las preguntas retóricas. Pero dice que
que a través de estas preguntas em, dice que nos va a hacer eh, reflexionar, ¿verdad? Y luego dice en esta clase em, que qué temas hay aquí en esta, en estos 10 versículos. Encontré 6 temas, aunque no vamos a verlos todos en específico, vamos a tocar más otros puntos de estos mismos, pero los temas que hay. Son varios temas importantes que reflexionan sobre la humildad humana, la reverencia a Dios y la integridad personal. Estos 3 temas más o menos son. Y el primero es el reconocimiento de la limitación humana. Este es cuando Agur comienza reconociendo su propia falta de sabiduría y entendimiento. Este tema resalta la humildad y la autoconciencia, admitiendo que el conocimiento humano es limitado en comparación a la sabiduría divina. Otro tema que encontramos es la grandeza y soberanía de Dios. Agur utiliza preguntas retóricas para subrayar el poder y la sabiduría incomparables de Dios. Estas preguntas destacan la soberanía de Dios sobre la creación y el orden del universo, mostrando que su conocimiento y poder están más allá de nuestra comprensión. También vamos a hablar de la confianza en la palabra de Dios. Vamos a hablar de la advertencia contra alterar la palabra de Dios. Y 2 últimos temas, el valor de la honestidad y la humildad. Y vamos en último versículo, hablar sobre equilibrio y moderación. Algo que le pide Agur a Dios. Vamos a ver de qué se trata esto. Estos temas, estos 6 temas que estamos viendo acá, como se los he dicho anteriormente, puede haber muchísimos más, pero vamos a hablar de estos 6. Estos temas en conjunto nos invitan a reflexionar sobre nuestra posición frente a Dios, a valorar su palabra y a vivir con integridad, humildad y moderación. Agur nos recuerda que al reconocer nuestras limitaciones y confiar en la sabiduría divina, podemos vivir una vida más plena y en sintonía con la voluntad de Dios. Y vamos a comenzar. Y de verdad que a mí me tocó, como les digo, tocó mucho mi corazón este tema acerca de quién de este hombre Agur. Ahorita vamos a ver quién es este hombre Agur y por qué está aquí en Proverbios y quién lo llamó. Pero me encanta porque yo puedo decir que me identifico un poco con Agur en cuanto a reconocer que Dios es sabio por sobre todos, que es soberano, que y me encanta cómo Agur habla y cómo Agur no solo, o sea, lo reconoce y lo reconoce humildemente, lo reconoce en humildad y algo que dentro de todo esto, que no lo dice tal cual, pero como les digo, que tocó a mi corazón y que me hizo sentir a mí es depender total y completamente. Eso me da la confianza plena de descansar en Dios y de decir, Señor, estoy en tus manos y haz lo que tú quieras, porque tú eres sabio por sobre todo. Tú eres lo máximo. Entonces aquí vamos a ver en este primer versículo y en una primera parte que vamos a ver del
del versículo 1, en el versículo 1 vamos a ver, déjenme checar, del 1 al 3, los primeros 3 versículos, vamos a ver a Agur, el hombre. ¿Quién es este Agur, el hombre? Y lo que vamos a encontrar en el versículo 1 de Proverbios 30 son las palabras de Agur. Dice el versículo 1, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel, Aitiel y Aucal. Aquí vemos 3 personajes que aún podemos ver en varios estudios, en bosquejos, que, que estos 3 personajes solo aparecen en este capítulo 30 de Proverbios, en este versículo 1. ¿Quién es Agur? Dice, palabras de Agur, hijo de Jaque. Proverbios 30, acuérdense que, que a partir de que vimos creo que fue en el capítulo 28, a partir de este capítulo, vimos, perdón, que que estos proverbios, decía en Proverbios 25:1, dice, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Estos son proverbios que dijeron también otras personas. Acuérdense que el libro de Proverbios no solo lo escribió Salomón, lo escribieron otras personas más, obviamente inspirados, y aquí lo vamos a ver, por Dios, para hablar de estos proverbios, estos dichos, estos contrastes. No es un libro de promesas, no es un libro donde Dios nos esté dando promesas, sino son dichos, son, como lo dice el mismo nombre del libro, son proverbios, lo hemos visto, es un libro de contrastes, donde si haces esto, entonces viene esto. Es un libro de dichos de personas sabias, que obviamente esa sabiduría es inspirada por Dios, ¿verdad? Y como les digo aquí, vamos a ver cómo fue, cómo es esto, ¿verdad? Salomón no fue el único hombre de sabiduría en su tiempo, ni antes ni después. También hay otros hombres de sabiduría de los que habla la Biblia, y en Primera de Reyes 4, 30 y 31 dice, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol, Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Entonces, no es el único sabio que existió, ¿verdad? Que sí, tuvo una sabiduría, obviamente, increíble, porque él se la pidió a Dios y Dios se la dio. Y Dios se la dio. Entonces, yo estaba pensando que bueno, más adelante vamos a hablar, pero de esto, pero aunque en el libro de Job habla que él era íntegro, era un hombre que buscaba a Dios, también era sabio Job. Y bueno, lo voy a hablar también, voy a tocar un poco de Job, aunque no vienen en los apuntes, pero como les digo, es algo que Dios ha estado hablando bien fuerte a mi corazón todo este fin de semana desde el sábado, y que tocó mucho mi corazón. Ahora, este,
algunos estudiosos, teólogos, piensan que Agur es otro nombre para Salomón, pero no, parece ser que no, esto es muy poco probable. Sin embargo, eh, por lo que dice, ¿no? Que dice que es Agur, hijo de Jaque. Entonces, pues ahí ya no puede ser Salomón, porque Salomón era hijo de David, ¿ok? Entonces, aquí vamos. ¿Quién es este tal Agur? Era un hombre sabio. ¿Y quién es Itiel y Ucal? También existieron. No sabemos nada más de lo que aquí se menciona, pero parece haber sido Agur parece haber sido un maestro y Itiel y Ucal, sus, sus estudiantes o como les dijéramos, sus discípulos, ¿no? De alguna, pero es de este hombre que está hablando aquí, este es Agur. Agur, el hombre, es esta persona, ¿verdad? Este sabio. Ahora cuando dice la profecía que dijo, aquí dice en el versículo 1, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón, o sea, Agur a Itiel. Dice, esto tiene sentido de una palabra profética porque es inspirada por Dios. Aquí cuando él habla que es una profecía, él ya está diciendo que es una palabra profética inspirada por Dios. Entonces, eh, Agur entendió que sus palabras provenían de Dios, que definitivamente eh, no era algo suyo. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Seguimos aquí diciendo que todo esto es inspiración de Dios, que todo esto proviene de Dios, que no hay sabiduría humana más grande que la de Dios, ¿verdad? Seguimos aquí reconociendo. Perdón, aquí dice que la sabiduría de Agur en Proverbios 30 está llena de observaciones sobre la vida y el mundo natural. Agur es uno que nos invita a mirar nuevamente a nuestro mundo con el ojo de un hombre de fe que es que es un artista y observador de carácter. Y aquí es donde encontramos la respuesta a qué son estas preguntas retóricas. Las preguntas retóricas se trata de una pregunta que se formula sin esperar una respuesta, con la finalidad de reforzar y reafirmar el propio punto de vista, al mismo tiempo que incentiva a la gente a reflexionar sobre un asunto o que adopte un cambio en su conducta. Entonces, esto es sobre qué son estas preguntas retóricas. A veces son preguntas que no necesitan contestarse porque son obvias, son lógicas, pero que la respuesta siempre nos va a invitar a reflexionar. Dice Salmo 143:5, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Esas son las preguntas retóricas, las que nos hacen recordar, reflexionar y al fin de todo esto hacer un cambio en nosotros. Bueno, nos vamos al versículo 2 y 3.
de este capítulo, porque ya me tardé muchísimo. Y aquí vemos una humilde introducción de Agur. Dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, conozco la ciencia de la nación. La verdad es que no le entendía cómo que dice que soy rudo, ¿a qué se refiere? Vamos a ver qué nos dice la nueva traducción viviente. Dice, soy demasiado torpe para ser humano y me falta el sentido común. No he dominado la sabiduría humana, conozco al santo. Le dije, ya le entendí. Entonces, aquí está Agur reconociendo humildemente que aunque sea considerado un hombre sabio, pues que es aún dentro de todo no lo es tanto, ¿verdad? Muchos proverbios anteriores enseñan que la humildad es un aspecto esencial de la sabiduría. Aquí, con exageración poética, Agur declaró sus propias limitaciones en lo que respecta a la comprensión y a la sabiduría. David dijo, yo era como una bestia delante de ti. En Salmo 73, 22 dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y Job habló del hombre, que es un gusano. En Job 25:6 vemos cuánto menos el hombre que es un gusano. Y el hijo de hombre también gusano. Entonces, esto es reconocer quiénes somos, pero aún en eso, déjenme decirles algo muy hermoso, es que al ser creados a la imagen de Dios, al ser formados a la imagen de Dios y al recibirlo a Él en nuestra vida, no es que nos haga iguales a Él, pero que nos hace tener parte de lo que Él es. Entonces, aún podemos recibir esta sabiduría de parte de Él, ¿verdad? Y sí, o sea, no somos, ¿quiénes somos nosotras para tener tanto de parte de Dios? ¿Quiénes, qué, 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 qué privilegios o de qué? Sin embargo, a Dios le place poner todo esto. Y aquí Agur, aunque lo sabe, aún así él se humilla delante de Dios. Él reconoce. Dice, yo ni aprendí sabiduría. Era como decir, ni me enseñaron en las escuelas sabiduría como le enseñaron a los profetas, sino que soy un hombre ignorante. Y lo dice, y Amós dice en 7, en el capítulo 7, versículo 14 y 15, dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado, me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Entonces, están reconociendo que no soy nadie especial, no tengo por decir, de un linaje, de cierto linaje, pero aún así a Dios le place tomar a sus hijos, a sus siervos de donde sea para usarlos, ¿verdad? Por eso me encanta, porque digo, Dios, de verdad tú eres de otra, de otro, ah, ah, de otra forma de ser que nosotros, ¿no? Que el hombre, que el ser humano que está buscando, ay, no, esta persona porque tiene tanto estudio, hizo tantas cosas, y no, a Dios no le interesa si estudiaste, no estudiaste, si Él te llama, lo hace porque Él te capacita y Él te llena de todo esto. Spurgeon dice, la filosofía le había fallado
acerca de Agur, ¿verdad? Y la revelación era su única confianza. La revelación, acuérdense, de verdad a mí, si algo se me quedó en este libro de Proverbios, fue esto, que la palabra de Dios nos es revelada por su Espíritu Santo, es revelada de parte de Él hacia nosotros, que nosotras no tenemos que interpretar, ay, a ver, híjole, ¿cómo voy a interpretar esto? No, no, en mí no está la interpretación de la palabra. Él me la revela y me muestra. Y luego también dice, ni conozco la ciencia del santo. Agur también tuvo cuidado de no alardear de su conocimiento espiritual. Él nos trae su lección con gran humildad, no desde una posición de superioridad. De verdad me encantó todo esto. Híjole, apenas vamos al versículo 4. Y esta parte del 4 al 10, vamos a ver por qué dicen que Agur era un sabio, un hombre sabio, ¿verdad? Vamos a ver la sabiduría de Agur. Y en este versículo 4, vamos a ver el lugar humilde del hombre delante de Dios. Y aquí vienen estas preguntas retóricas, preguntas que sus respuestas son obvias, que sus respuestas no tienen que ser wow, así súper buscadas o rebuscadas, pero que nos van a llevar a una reflexión y que esperemos que nos lleve a un cambio en nuestras vidas. ¿De quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el hijo de su hijo? ¿Sí sabes? Obviamente, para todas estas preguntas la respuesta es Dios, ¿verdad? ¿Quién más? Dice, ¿quién subió al cielo? En una sección que se parece mucho a Job, capítulo 30 y 39, Agur llamó a hombres y a mujeres a entender sus limitaciones para comprender a Dios y su creación. La respuesta sabia y humilde a cada una de estas preguntas es Dios y no el hombre, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Después de desafiar a los lectores con respecto al mundo natural, Agur terminó con un desafío con respecto a las limitaciones del hombre en el conocimiento espiritual. Uno solo puede saber cuál es su nombre, la naturaleza de Dios y su carácter. Y el hombre de su hijo, y el nombre de su hijo, perdón, por la revelación de Dios. En todas estas cosas, humildemente, dependemos de la revelación de Dios para nuestro conocimiento. Y yo estaba pensando, híjoles, tanto estudiar, tanto buscarle, tanto leerle por aquí y allá y todo, al final Dios precioso y hermoso es quien nos trae una revelación de su palabra a nuestras vidas, ¿verdad? El nombre de su hijo. Cuando habla aquí del nombre de su hijo, a mí se me hizo tan increíble porque aquí no sé si Agur ya sabía algo sobre Jesús o el Hijo de Dios. No sabemos hasta qué punto él estaba hablando proféticamente de este Mesías que iba a venir, del Hijo de Dios, de Jesucristo, pero Agur sabía que Dios tenía un hijo y que el hijo tenía un nombre. Por eso les digo, definitivamente esto es revelación. Revelación, no es conocimiento, es revelación. Versículo 5 y 6 vamos a ver la pureza, la fuerza y la integridad de la palabra de Dios. Y aquí este tema es bien interesante. Dice, versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Qué fuerte, ¿verdad? Dice, toda palabra de Dios es limpia.
Agur valoraba y explicaba la pureza de la palabra de Dios. Todo es bueno y útil, siendo completamente puro. Debido a que es puro, puede y debe ser confiable. Y aquí les voy a repetir algo que les comenté en clases anteriores. ¿Cómo es posible que venga el enemigo o de parte del enemigo una mentira que nos diga eres una fracasada o tú no puedes o tú no vales y le creamos más a eso que a esto? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser eso posible? No creerle a Dios, de verdad, que yo siento que es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Acuérdense, toda la palabra de Dios es limpia, es buena, es útil y puede ser y debe ser confiable. Eh, Dice que Él es escudo a los que en Él esperan. Esta es una verdad, esta es una verdad, esta es una verdad. Él es escudo a los que en Él esperan. En el contexto de escribir sobre la palabra de Dios, Agur explicó que Dios es un escudo. El sentido es que Dios da su palabra pura para proteger a su pueblo. Y si usan la sabiduría y el aliento de su palabra para poner su confianza en Él, es algo que nos va a hacer, obviamente, que confiemos en Él. Y si sabiamente confiamos en Dios y en su revelación de Él mismo, de Cristo, de su palabra, Él nos va a proteger. Ese es nuestro escudo, creerle, esperar en Él. Y es a lo que me refiero, a lo que en los primeros versículos decía Agur, ¿en quién vamos a confiar? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué Dios es la respuesta. Por eso, cuando nosotros confiamos en la palabra, cuando nosotros tomamos la palabra, entonces ese es el escudo que nos va a proteger de las mentiras del enemigo, de las de todo lo que el enemigo quiera hacer en contra de nosotros. Ese es el escudo. Esa es una verdad establecida, ¿verdad? Y luego dice en el siguiente versículo, no añadas a sus palabras. Ay, sí, a mí me ha pegado mucho eso. La palabra de Dios no necesita ninguna adición o mejora de nosotros. No necesitamos quitarle a sus palabras ni agregarle a sus palabras. En Apocalipsis 22, 18 al 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso, mis amadas, una vez más, leamos la palabra. No te comas todo lo que te dicen, porque aunque a veces se oye muy bonito, a veces son cosas que ni vienen en la palabra o que son añadidas o que son acomodadas a algo que no es. Por eso necesitamos leerla para que Dios nos la revele y nos diga, esto es lo que realmente significa, ¿ok? Por eso es bien importante esto. Vamos, versículo 7 al 9. Ya, aquí es donde vemos una oración por integridad. Y aquí también estos temas están fuertes. Dice Agur, dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera.
Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y aquí vamos. Dos cosas te he demandado. Estos versículos contienen una oración sabia y humilde de Agur. Le pidió sinceramente a Dios dos cosas y quiso recibirlas de este lado de la eternidad. Cuando dijo, no me las niegues antes que muera. Él sabía, él entendía, sabía perfectamente que estas cosas no son algo que le iba a traer bueno a su vida, ¿verdad? El autor reconoce sus debilidades, tanto en su tendencia a olvidar a Dios, cuando la vida es demasiado fácil, como alejarse de Dios, cuando la vida es demasiado dura. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Agur primero pidió integridad personal. Quería ser un hombre marcado por la verdad y no por la falsedad y la mentira, sabiendo que Dios es un Dios de verdad. Proverbios 30 del 5 al 6 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Él no quería semejante engaño en ninguna parte cerca de él. Y es que de verdad es increíble. Y lo podemos ver, es tan claro lo que incluso estamos viviendo en estos tiempos, que es tan obvia la situación de algo que está sucediendo y las personas insisten en decir mentiras. Es tan obvio que está pasando algo grave, malo, y que las personas insistan en que no pasa nada malo, no. Otra vez, no me quiero meter en líos, ni en serio, o sea, no estoy en contra de alguien en particular, sino es algo. Es se ha hecho tan común decir mentiras, tan común. Y de verdad, o sea, entendamos, el padre de la mentira es Satanás. Y cuando nosotras decimos una mentira, estamos honrando a Satanás. Entonces, por favor, no hablemos con esa ligereza. Agur lo dijo, falsedad y mentiras, vanidad palabra mentirosa aparta de mí, porque él sabía, él entendía esto. Nos vamos a no me des pobrezas ni riquezas. La segunda solicitud de Agur fue no tener ni gran pobreza ni grandes riquezas. Quería estar satisfecho con la provisión de Dios en su vida. Perdón, dijo, manténme del pan necesario. Y hay algo que es necesario también para la vida, para nuestro vivir, que no solamente tiene que ver con la comida, sino el pan diario de amor, esperanza, santo, compañerismo. Hay otra hambre que tiene el cuerpo también, ¿verdad? Pero también esto será provisto de acuerdo a como cada día requiera. Y esto tiene que ver con que le pidamos al Señor este pan, manténme del pan necesario, decía Agur, manténme de este pan, lo que necesito hoy, eso dame, Señor, y eso me mantendrá satisfecha. Eso me mantendrá satisfecha, lo que viene de Él, no lo que viene del hombre, lo que viene de Él. Dice, para que no blasfeme el nombre de mi Dios. Agur no deseaba ni la pobreza ni la riqueza por temor a cualquiera de los dos extremos
que lo llevara a profanar el nombre de Dios. No quería negar arrogantemente a Dios porque sentía que era tan rico que no necesitaba a Dios. No quería ser tan pobre como para usar la pobreza como excusa para pecar. Porque dijo, que siendo pobre hurte, ¿verdad? Cualquiera de los caminos profana el nombre de Dios. Y nos vamos al último versículo, el versículo 10, que dice, no acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. ¿Cuál es la enseñanza de este versículo? No hables mal de los demás. Dice en la Nueva Traducción Viviente, nunca difames al empleado ante su patrón, porque te maldecirá y sufrirá las consecuencias. ¿Ya? Y aquí es algo que vimos en anterior proverbio, creo que fue, no me acuerdo qué proverbio fue, pero fue un proverbio que vimos. Este proverbio tiene que ver con críticas duras e injustas dirigidas a otro sobre un tercero que no está presente. No debería hacerse y hacerlo sin el conocimiento del que se habla en contra, porque lo empeora aún más. Está mal hacer esto con respecto a un sirviente, es aún peor hacerlo contra otra persona. Y cuando habla de que no sea que te maldiga, es a lo que me refiero de un versículo que vimos anteriormente. Acuérdense que vimos que sí, que lo que Dios ha bendecido nadie lo puede maldecir. Pero aquí cuando dice que no sea que te maldiga, dice que cuando hablas mal en contra de otra persona, esta persona dice que tiene de alguna manera un permiso legal o legítimo para decir una maldición en contra de quien le levantó la calumnia. Entonces, por eso, miren, no hablemos mal de nadie, porque le estamos otorgando un permiso a alguien para maldecir. Eso me impactó muchísimo. Y bueno, terminamos y nos vamos a la conclusión de todos estos versículos. Proverbios 30 del 1 al 10 nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la humildad, ¿verdad? La confianza en Dios y la honestidad en nuestra vida diaria. Agur nos enseña que reconocer nuestras limitaciones y la grandeza de Dios es esencial para vivir sabiamente. Al admitir nuestra falta de entendimiento, estamos mejor posicionados para recibir la sabiduría divina, para rendirnos a su gloria. Este pasaje también subraya la importancia de la palabra de Dios como fuente inmutable y pura de verdad. Nos advierte contra cualquier intento de modificar su mensaje, resaltando que la escritura es completa y suficiente tal como es. A través de la oración de Agur por una vida equilibrada y libre de falsedad, se nos recuerda la necesidad de evitar los extremos de la riqueza o la pobreza y de practicar la moderación y la integridad, pero sobre todo ser saciadas o entender que podemos ser saciadas de parte de Dios con lo que Él nos da, ¿verdad? En resumen, Proverbios 30 del 1 al 10 nos llama a vivir con humildad, a depender de la sabiduría de Dios y a confiar plenamente en la veracidad y suficiencia de su palabra. De esta manera podemos cultivar una vida de contentamiento, honestidad y reverencia hacia Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Cuántas cosas podemos ver, incluso aún estudiando acerca de quién era Agur, ¿no? Y yo decía, y aquí lo vemos, o sea, todas las
cosas que están escritas en la palabra, por algo están escritas. Y aún podemos aprender algo de Agur, quién era Agur y por qué hablaba así, por qué dijo esto. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por esta clase, esta palabra de Dios. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque de verdad, Padre, tú has traído esta revelación y este entendimiento a nuestras vidas de tu palabra, de por qué está escrita cada cosa en tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, gracias porque todo esto, Señor, nos lleva a un propósito y el propósito es no solamente entenderlo, no solamente reflexionarlo, sino llevarlo a un cambio en nuestras vidas, porque queremos que tu carácter sea formado en nosotras, porque queremos llegar a la estatura del varón perfecto, como dice tu palabra, a ese carácter porque reconocemos que te necesitamos, reconocemos que nos haces falta en nuestra vida, Señor. Padre, te amamos, te bendecimos, Señor, te damos a ti toda gloria, Señor, porque solo tú eres digno de recibir gloria, honra, Señor. Solo tú eres digno. Te amamos, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.